La coalición de consejos consultivos y las asociaciones de uruguayos en el exterior enviaron una carta al presidente José Mujica en la que le solicitan que sea enviado al Parlamento un proyecto de ley que habilite el voto de todas y todos los residentes uruguayos en el exterior, según indicaron. En la carta agregaron que habilitar el voto en el exterior significa el ansiado fin de una discriminación a la que son sometidos más de 500.000 ciudadanos uruguayos que representan un 15% de la población del Uruguay, que pueden votar solamente si sus recursos financieros y su situación laboral les permiten ir 2 veces al Uruguay, la primera para regularizar su credencial cívica, la segunda para el ejercicio del voto. La coalición Ronda Cívica por el Voto en el Exterior reúne a organizaciones de la sociedad civil uruguaya en Argentina, Brasil, España, Estados Unidos, Francia, Italia, México, Paraguay, Suecia y también en nuestro país. Muy buenos días, y este es el tema que vamos a conversar esta mañana, el voto de los uruguayos en el exterior. Somos el último país del continente latinoamericano en considerar este tema. Chile ya está en trámite de aceptarlo, de aprobarlo, y en todos los demás países hay voto en el exterior. Es un gusto tener en esta mesa de trabajo a Fernanda Mora, representante de los uruguayos en el exterior, y al doctor Alberto Pérez Pérez, experto constitucionalista y juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A ambos bienvenidos, un gusto recibirlos. Muchísimas en esta mesa, gracias. Buenos días, muchas gracias. Hay un nuevo intento, lo comentábamos en el informe inicial, los uruguayos en el exterior organizados enviaron una carta para que el partido de gobierno se ponga las pilas, por decirlo de alguna manera. Es exacto. Mira, estamos en una alerta, yo te diría, máxima, activos, determinados, no nos resignamos a que esto quede así como está. Nos parece que hay una ventanita importante en este momento, se tratan muchos asuntos en el país y a pesar, yo diría, de que es un año electoral, nos parece que tenemos que avanzar ahora sobre ciertos principios generales que se tienen que adoptar y precisamente, lo vamos a hablar, la introducción del proyecto de voto consular. Doctor, ¿cuál es la mejor fórmula? Porque recordemos que en el año 2009 este tema de alguna manera se plebiscitó el voto. Se plebiscitó. No, digo, de alguna manera porque hay distintas fórmulas, claro, y lo que se plebiscitó fue una fórmula. ¿Puede haber otras fórmulas? Puede haber distintas fórmulas y lo principal es que se conserven las garantías del sufragio, especialmente el mantenimiento del secreto del voto. Pero es posible eso. Si todo el mundo lo hace, ¿por qué los uruguayos vamos a ser los únicos torpes que no sabemos hacerlo? Entonces creo que es un tema fundamental, porque partimos de una realidad clara. El uruguayo que está afuera sigue siendo uruguayo, y en muchas cosas es más uruguayo que los que está acá. A mí me tocó vivir 12 años fuera del país y lo sentíamos. Claro, en aquella época no se votaba, así que no se notaba mucho. La única vez que votaron en aquel plebiscito del año 80, fui al consulado del Uruguay en Nueva York, yo trabajaba en Naciones Unidas entonces, a justificar que no había votado y había un cartel que decía no se va a exigir y estaban todos con la cara larga, por algo. Cara larga y votos cortos. Pero me parece que esto es una cosa que hay que solucionar y que se puede solucionar sin hacer una reforma constitucional, como algunos han planteado, porque no hay nada que diga que no se puede votar fuera, y al contrario, podemos decir que una vez se intentó establecer en la Constitución que solo se podía votar en el distrito, en la circunscripción en la cual uno estaba inscrito, y eso fue sacado. Estuvo en un proyecto de reforma constitucional, el de los distintos sectores del Partido Colorado en 1966, de incluir en el artículo 77 de la Constitución, que establece las bases del sufragio, precisamente eso, que el voto tenía que ser emitido en la propia circunscripción. Eso se rechazó. Entonces, el uruguayo vota, el uruguayo sigue siendo ciudadano uruguayo, sigue teniendo su derecho a voto y, por ejemplo, en la campaña por aquel referéndum que terminó con el voto verde, tuvimos muchas firmas de uruguayos que estaban en el exterior. El problema grande que hay en estos momentos es que lo único que le dicen es venga y vote, pero no es venga y vote, porque tiene que venir, como ya dijo Fernanda, tiene que venir 2 veces, porque hay una ley inconstitucional, claramente inconstitucional, que dice que si alguien no ha votado 2 veces seguidas, y esto ayuda a que no pueda votar alguna de esas veces, los sacan de la sección habilitados para votar.
Quiere decir que tiene que venir una vez Sí. para el trámite Para en la Corte Electoral. tiene para que hacerlo hasta registrarse. ciertos meses antes de la elección. Y después a Y votar. después venir a votar. Lo primero es totalmente inconstitucional. Si una persona viene y muestra que está viva, podrán observarle el voto, podrán hacer otras cosas, pero no lo pueden privar del derecho al voto. Han creado inconstitucionalmente una causal de suspensión de la ciudadanía. Pero la mayoría de la gente igual no va a poder venir, porque son muchos, cientos de miles de personas que están dispersas por el mundo, y por más que no ganen pesitos uruguayos, que anduvo bastante fuerte, ahora está bajando un poco, o subiendo los otros más bien, tampoco les da para venir de paseo a votar, además. Es muy Ayer complejo. estuvo aquí el precandidato del Partido Independiente, Pablo Mieres, y le preguntamos precisamente por este tema, si estaba dispuesto su partido político a acompañar el voto de los uruguayos en el exterior. Vamos a ver lo que nos decía. Primero debe ser consular, no epistolar. El voto consular, usted dirá, es más difícil, es verdad, porque el ciudadano tiene que trasladarse a una ciudad donde haya consulado uruguayo, pero es mucho más garantista. El voto epistolar todos lo sabemos porque tenemos gente amiga que son ciudadanos españoles o italianos, nadie tiene garantía de identidad del voto. O sea, acá llegan las listas a una dirección y va de vuelta el voto en carta, que nadie sabe si votó el abuelo, votó el nieto, votó el tío, votó el hermano. Y de esta manera el consular tiene más garantías. Y en un país donde además una persona no puede votar en otro departamento, tiene que trasladarse de repente de Montevideo a Bella Unión para votar, sería un contrasentido, que los uruguayos en el exterior votaran tranquilos en su casa porque les llega la carta con la posibilidad de voto, y los uruguayos que viven en el país, si no se trasladan de Bella Unión a Montevideo, de Maldonado, no puedan votar. Entonces, consular. Allí tenían entonces, Fernanda Mora, la opinión de Pablo Mieres, pero dispuesto, ¿no? Digo, decir, a encontrar una fórmula. Bueno, esto va en el sentido que nosotros siempre decimos, nosotros como sociedad civil nos dirigimos al conjunto del sistema político, eso es muy importante. Hemos dialogado con todos los partidos políticos y además tenemos relaciones, digamos, continuas, ¿no? Porque enviamos cartas, así como le enviamos al presidente, también enviamos cartas a los legisladores de manera, yo diría, sistemática y además desde todas partes del mundo. Y quisiera simplemente comentar algo que me parece muy importante en este momento para que todos lo entendamos, que nosotros no reclamamos un privilegio. Es nuestro derecho votar, pero también es nuestro deber. Es un poco lo que decía el doctor Pérez Pérez hace un instante. Es importantísimo que todos entendamos este asunto. Nosotros estamos obligados a votar como todos los ciudadanos uruguayos. Simplemente hay una omisión que no nos habilita a votar en nuestros lugares de residencia. Entonces nosotros queremos que se avance. Bueno, por supuesto que nos dirigimos en primer lugar al Frente Amplio por una razón simple, es porque el Frente Amplio lo tiene en el programa, lo tiene en el plan político, entonces nosotros nos dirigimos al partido de gobierno porque sabemos que existe un proyecto de voto consular, hay una instancia que se llama la Comisión Bicameral, que es la reunión de todos los partidos políticos para discutir de este tema, entonces lo que nosotros en primer lugar pedimos ahora de manera muy fuerte y muy contundente, en todo caso espero, es que este proyecto de voto consular justamente sea examinado en esta comisión bicameral y que sea debatido en el plenario para que se vote esta ley. Luego podríamos justamente conversar para que se respeten todas las garantías de las cuales se hablaba un poquito antes, que justamente de pronto una solución, me parece a mí, que admitiría mucha serenidad, es que votemos entonces para el 2019. Esto podemos aceptarlo, pero que esto se solucione ahora. Esto es nuestro reclamo. ¿Qué le pareció lo que decía Mieres? Bueno, me parece auspicioso y me parece que no es del todo completo, pero me parece muy importante que admita el principio, que admita que hay una forma de llevarlo a la práctica que mantendría las garantías a su juicio, y quizás algún día puede avanzarse a otras formas. Porque si el resto del mundo lo hace, yo creo que no son despreocupados por el secreto del voto, ni son despreocupados por la identidad del votante. Tienen métodos y formas que podemos estudiar. Pero me parece muy bien el planteamiento, ahora estamos muy cerca de esta elección. Muy cerca de esta elección, lo importante me parece es que se establezca el principio y que tengamos además la oportunidad de decir, este es el principio y en 2019 vamos a tener el voto. Ustedes dicen, lo que aspiran es que
haya acuerdo ahora, Exacto. en el 2014, que haya un proyecto Exacto. que sea de ahora, del 2014, y que se pueda aplicar a partir del 2019, o por lo menos ustedes no tendrían problemas en aceptar. Sí, nos parece razonable porque nosotros somos muy respetuosos, por supuesto, del sistema electoral del Uruguay, somos muy respetuosos de los procedimientos, de las reglas y sobre todo no queremos alterar el juego electoral en un año electoral. Nos parece que es la razón simplemente, ¿no es cierto? Pero entonces tampoco queremos dejar pasar esto diciendo, bueno, nos vamos a ocupar, no sabemos cuándo. No, no, nosotros queremos un acto, queremos realmente una definición. Me parece realmente bárbaro que la pregunta se le haga a todos los candidatos, que el tema esté en la agenda, que cada uno se defina, porque mirá que estamos todos observando mucho lo que cada uno dice, porque, bueno, 500.000 uruguayos también significan votos de hoy, porque tenemos amigos, tenemos familias, tenemos cierta influencia, por supuesto, pero también son votos de mañana. Respecto a la cantidad de votos, ahora hablamos de eso, pero Pérez, recién cuando hablaba Pablo Mieres y decía, bueno, el voto tiene que ser consular, porque eso es un voto que da mayores garantías. Usted dice, bueno, usted comparte ese... No, comparto que en este momento, para si lo quisiéramos aplicar de inmediato, pero si lo decimos para el 2019, tenemos años para pensar de qué manera lo hacemos. El mundo está avanzando también, en países grandes como Brasil, han ido al voto electrónico. El voto electrónico no requiere, también tiene todos sus problemas, no voy a desviar la conversación. Nada es perfecto. Allí, pero si se llega a instalar eso, no nos pueden decir que no hay maneras de controlarlo. Hay, como también hay maneras de hacer fraudes, pero espero que no ocurra. Eso, la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, celebraba que Chile suma a partir de la próxima elección el voto de los chilenos en el exterior, lo cual... no para esta elección, sino para la siguiente, lo cual deja al Uruguay como el único país donde los uruguayos en el exterior no votan. ¿Por qué cree que estamos en esta situación? Bueno, porque se ha convertido en un problema político, donde algunos dicen, no, todos esos van a votar a tal. Eso es lo que le iba a preguntar también a Fernanda. No es así, que los que conocemos la emigración uruguaya, en otro tiempo decíamos el exilio, pero esto es la emigración. Hoy no hay nadie que tenga prohibición de venir políticamente acá. Yo estuve años en la Argentina, me fui un fin de semana y ya no puedo volver más. Tengo todavía el pasaje de vuelta, Aerolíneas Argentinas, voy a ver si lo enmarco. Y me lo hacen y todo, pero otros se han ido por problemas económicos, por razones familiares, hay de todo, hay de todo. Y dentro de eso que hay de todo, yo creo que la distribución político-partidaria debe ser aproximadamente la misma que acá. Puede tener sus variantes, pero hay como un prejuicio. Esto lo quieren ustedes porque tal cosa. Entonces allí hay un problema. Pero yo te quiero destacar otra cosa. El voto, sí, es un derecho. Todos tenemos derecho a que nos reconozcan como ciudadanos y como electores. Pero el voto es obligatorio. El voto es obligatorio. La Constitución lo dice desde 1934. Pasaron muchos años antes de que eso se convirtiera en una realidad. Se convirtió en una realidad gracias a que en 1967 en la Constitución se redujo para este punto solo, dentro del artículo 77 que habla de las bases del sufragio, la mayoría de votos necesaria para aprobar una ley que reglamente las formas de cumplimiento de la obligación del voto requiere la mayoría absoluta de votos de cada Cámara. Si esto lo dijéramos en abstracto, parecería más que para una ley común. Mayoría absoluta es más de la mitad, pero ocurre que en el artículo 77, para las leyes electorales en general, se piden 2/3. 2/3 es mucho más. Mayoría absoluta es bastante menos que eso. Y no es, observen, yo ya de esto vengo hablando hace mucho tiempo, desde que había una comisión de la Cámara de Representantes, donde el entonces representante nacional Ortuño era muy activo en el tema. Actual subsecretario de Industria. Actual subsecretario de Industria, tiene bastante que hacer con Aratiri y algunas otras cosas, pero algo puede hacer en el tema. También ya manifesté esta opinión que creo que han compartido algunos juristas, otros no lo han pensado mucho, creo, cuando dicen 2/3, pero acá es reglamentación de la manera de cumplir la obligación del voto.
La ley no es para ver qué multa le ponemos o qué sanciones le aplicamos, sino cómo es se para ver de reglamenta. qué manera conseguimos que todos voten. Que esa es la finalidad. Por algo dice voto obligatorio, que quiere que todos los uruguayos podamos votar. Ahora, eso no quiere Y decir... obligatorio para todos, estén dentro del país o no. No dice nada, incluso yo te comenté en esa misma reforma, uno de los anteproyectos, el que se tomó como base para el proyecto sustitutivo que después se convirtió en Constitución, tenía algo que decía eso otro, hay que votar en la propia circunscripción. Entonces, esto atiende también un punto de los que señalaba Pablo Mieres, que es el que está en Montevideo y tiene que votar en Bella Unión, tiene que ir a Bella Unión. ¿Y por qué? Antes no se hacía así. Antes se votaba donde uno estaba, se hacía un voto observado. Claro. Eso generaba ciertos problemas engorrosos, de que había más o menos el doble de los votos observados que habría en una elección común. Pero no hay nada que diga que no se puede hacer. Cuando se empezó a pensar en forma de elección de presidente con segunda vuelta, con balotaje, allí tuvimos objeciones de los expertos electorales que decían, no, con los votos interdepartamentales no nos va a dar el tiempo para resolverlo antes. Bueno, creo que ahora el conteo se está haciendo más rápidamente y se puede hacer. Y creo que además no tenemos que resolver problema de principio, como que todo uruguayo tiene derecho a votar y tiene obligación de votar, por cuestiones de organización y simplificación del trabajo de los organismos electorales. Entonces, también hay un punto de prudencia política. El Frente Amplio en este momento, si resolviera apoyar esto, que todavía no lo veo tan decidido en esa materia, avanzar, tiene los votos como para hacerlo. Pero eso no es prudente. Un sistema electoral, lo de los 2 tercios en general, no se puso por casualidad, se puso porque estos temas no los puede resolver medio país contra el otro medio país. Esto tiene que requerir un consenso más importante. Pero si nos ponemos de acuerdo en esta interpretación jurídica de que alcanzaría con la mayoría absoluta, eso puede también ayudar a que otros se convenzan de ponerse a pensar y buscar maneras de dar las garantías para que esto se pueda ejercer, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, el Partido Nacional alguna vez ha manifestado, algunos sectores por lo menos, que si se restablece el voto interdepartamental estarían dispuestos a apoyar alguna forma de esto. Yo no sé cómo están las negociaciones políticas sobre el tema, he estado alejado de esto, pero puede ser un camino a explorar, ¿no? Desde los partidos tradicionales se ha dicho que los uruguayos en el exterior, por lo menos mayoritariamente, vendrían a votar al Frente Amplio. ¿A ustedes cómo reciben este argumento? No es nuestro sentimiento, no es nuestro sentimiento. Y digo sentimiento porque no podemos afirmar ni lo uno ni lo otro, porque no hay encuestas de opinión, no hay digamos, indicadores formales, ¿verdad?, de esto. Pero nosotros trabajamos con colorados en el exterior, con blancos en el exterior, todo el mundo lo reconoce. O sea, es absolutamente imposible pensar que los votos van a ser unilaterales hacia la izquierda o hacia la derecha o hacia el centro, no. En general, podemos sí ver de experiencia, en general, en los países en los cuales el voto está habilitado en el exterior, que son una inmensa mayoría en el campo mundial, bueno, en general se admite que el voto en el exterior sigue la tendencia del voto en el territorio. En general, puede haber algún matiz, pero nunca, que yo sepa en todo caso, nunca se ha dado que se pueda reverter el resultado final de una elección por el exterior. En otro pasaje de la entrevista con Mieres, y lo tomo como referente porque también se lo he escuchado a otros líderes políticos, él señala que está dispuesto a apoyar el voto consular, pero no que los uruguayos que están en el exterior voten en las departamentales. ¿Y por qué? ¿No? ¿De dónde sacamos? Eso sí que no lo podemos hacer en la Constitución. Si vota, vota. No tiene. Pero, claro, igual algo es algo. Si está dispuesto a apoyarlo en las nacionales, ¿por qué no en las departamentales? Francamente no entiendo. Porque uno sigue siendo de su rinconcito, sigue siendo de su departamento. Mi amigo y constitucionalista también, Corseniec, cuando volvió al país del exilio, él estaba en México, lo fui a recibir al aeropuerto, le digo, ¿has vuelto a la patria?
Me dijo, no, hasta que no esté en la República de Rocha, no habré vuelto a la patria. Y allá se fue a instalar a la Guada. Fernanda, ¿cómo reciben ustedes? La reivindicación es el voto en lo nacional, pero también en lo departamental. Mira, nosotros es muy sencillo, digamos que todo este debate lo queremos simplificar y las cosas son realmente a la vez muy claras y muy contundentes. Nosotros lo que queremos es votar en igualdad de condiciones. Somos ciudadanos uruguayos, entonces partiendo de ese hecho, que no es una abstracción, tenemos que votar en igualdad de condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Surgen iniciativas que quizás sean bien intencionadas, yo no las critico, de habilitación de derechos parciales. Bueno, a lo mejor podrían votar, pero podrían votar para esto y no para lo otro. A mí me hace pensar en una cosa que, bueno, nos remite al pasado, pero cuando se votaba el sufragio femenino, el voto femenino, bueno, muchos decían, bueno, en realidad sí, podrían votar las mujeres que tengan más de 35 años, que tengan una propiedad, ¿verdad?, que fueran de preferencia blancas. No, esto no tiene sentido. Decía, de tez. Sí, blancas de tez. Blancas ¿no? de tez, Sí, exacto. Claro, pero digo, sí, perdón, no del partido, blancas de tez, ¿no? Pero digo, no tiene sustento. No tiene sustento. Claro, si se habilita el voto, se habilita el voto. Claro, de todos modos, si conseguimos algo, se consigue algo, ¿no? Claro. Hay una frase de Goethe que siempre me ha impresionado que decía que cada paso sea una meta sin dejar de ser un paso. Entonces, eso es una linda meta. Muy buena. Alberto. Goethe no lo dejamos votar porque está muerto y es alemán. Alberto Pérez, Fernanda Mora, gracias por haber venido esta mañana. Muchas gracias. Ha sido un gusto recibirlos. Muchas gracias. Nosotros los invitamos a seguir con más InfoTNU. La imagen